¿Qué pasa, chicos? Hoy vamos a ver los tipos de software que podemos encontrarnos, ¿vale? Aunque más que los tipos de software serían los tipos de aplicaciones que le podemos dar nosotros. En primer lugar, y la que más diferencia tiene de las demás, son las páginas web, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, lenguajes como el HTML o el CSS, que no son lenguajes de programación en sí mismos, sino que son un tipo de código para dar una estructura a la página. Por ejemplo, el HTML da la estructura a la página como el encabezado, el menú, el cuerpo, el pie de página, y el CSS le da el estilo, que tiene que tener un fondo de un color, un borde de otro, un tamaño, la fuente. Dentro del entorno web también tenemos JavaScript, PHP, por ejemplo. Estos dos sí son lenguajes de programación y vamos a poder aplicar con ellos todo lo que vamos a aprender en este curso. Además, son dos lenguajes que vamos a utilizar muchísimo para el desarrollo web. En otro vídeo entraré un poco más en detalle sobre el desarrollo web porque lleva una dinámica bastante diferente a lo que vamos a ver ahora, ya que ahora vamos a enfocar mucho a la automatización y a la robótica, y las páginas web funcionan un poco diferente porque funcionan por eventos, no son lenguajes estructurados como tal, mezclan mucho el lenguaje unos con otros. Y aquí vamos a empezar por algo un poco más sencillo como los lenguajes secuenciales, ¿vale? Más adelante iré explicando un poquito a poco lo que es cada cosa. Bien, por otro lado tenemos el software dedicado para los microcontroladores, ¿vale? Que es lo que a mí personalmente más me gusta y casi que lo que más vamos a trabajar. Dentro de este software podemos englobar, por ejemplo, el lenguaje de Arduino o C++, que se utiliza para todos los microcontroladores de la gama PIC. Los microcontroladores son estas pequeñas placas, ¿vale? Que tienen una distribución de pines de entrada y salida, de configuración, ¿vale? El microcontrolador en sí sería la pastillita esta, ¿vale? Esto es el microcontrolador, este es de Arduino, es de la marca Atmel, y al fin y al cabo el PIC es lo mismo, pero es independiente ya, no lleva la placa esta. Arduino lo bueno que tiene es que una placa de código libre viene con mucha información, hay mucha información en internet, muchos esquemas y es muy sencillita de utilizar, ¿vale? Es solamente conectarlo por el USB y cargarle el programa. Los PIC hay que utilizar un compilador, hay que utilizar un quemador especial, son un poquito más delicados, ¿vale? Ya que son también una tecnología un poco más antigua. Estos microcontroladores les puedes conectar botones, por ejemplo, un LED, pueden controlar motores, servomotores, un montón de cosas súper interesantes, ¿vale? Que con muy poquita línea de código podemos controlar grandes cosas. De todas formas, entraré más en detalle en microcontroladores en un curso que voy a hacer además de Arduino, ¿vale? Por otro lado tenemos el software para los PLC, ¿vale? O los autómatas programables. Estos son unos aparatos que se instalan en los cuadros eléctricos y se utilizan para programar, al fin y al cabo, igual que un microcontrolador. Tú le conectas unos contactores, un motor, un interruptor, una lámpara, lo que tú quieras y le programas. ¿Cuál es la principal diferencia con un microcontrolador? Pues que un microcontrolador tenemos que crear nosotros toda la placa, toda la electrónica y la electricidad en torno a él, poner los relés, poner los fusibles, todos los mecanismos de protección, y un autómata viene preparado para conectarlo en el cuadro eléctrico, solamente cablearlo ya con la propia tensión de red. Al fin y al cabo, un autómata lleva como cerebro un microcontrolador, es lo mismo, pero ya viene con toda la estructura preparada solamente para cablearlo y cargarle el programa. Para los autómatas, normalmente el software se desarrolla en un programa que te da la empresa que ha creado el autómata. Por ejemplo, Siemens tiene un programa, por ejemplo, para Windows, en el que tú creas la programación que quieres aplicarle al autómata, conecta el autómata al ordenador y carga el programa. Muy parecido a un microcontrolador, pero necesita una aplicación de escritorio específica para él. Por último, la más sencilla, pero a veces la más práctica, es la programación por contacto eléctrico. Realmente no es un software lo que desarrollamos, pero lo que vamos a aprender en este curso se puede aplicar igualmente, porque se trata de desarrollar una lógica entre contactos abiertos y cerrados para accionar o desaccionar ciertas salidas. Por ejemplo, si queremos accionar un pulsador y que cuando llegue a un final de carrera se accione un motor, o que cuando llegue al final de carrera contrario se accione en dirección contraria, eso se puede hacer con una programación por contactos eléctricos, ¿vale? Que también la veremos más adelante. Bien, y ahora dirás, vale, ¿y de todo esto por dónde empiezo yo? ¿Qué utilizo? Vale, pues eso depende del proyecto que estés trabajando. Si, por ejemplo, vas a hacer un marcha paro, que es con dos interruptores, con uno arranca un motor y con el otro lo paras, pues bien, utilizaríamos la lógica por contacto, que es mucho más sencillo. Si vas a hacer algo un poquitín más complejo, como por ejemplo poner algún temporizador que lleve algún final de carrera, que haga ciertas acciones en cierto tiempo, se podría hacer con contactos, pero sería a lo mejor un cuadro eléctrico bastante más grande. Si vas a utilizar un proyecto un poco más complejo, como por ejemplo que lleve algún temporizador, que lleve varios finales de carrera, distintas zonas de mando, como por ejemplo un pulsador en una zona, otro pulsador en otra, algún sensor de proximidad de seguridad, todo eso se podría hacer con contactos, por supuesto, pero saldría un cuadro eléctrico demasiado grande, quizá, y un esquema muy complejo y por lo tanto muy susceptible de averías. Bien, pues en este caso a lo mejor podríamos utilizar un autómata programable. Cogemos un autómata pequeño,
lo cableamos y entonces el cableado sencillamente sería el conexionado de tanto interruptores como actuadores. Bien, pues a ese autómata le cargamos nuestro programa y lo hacemos funcionar. Queda un cuadro mucho más simplificado, por lo cual a la hora de una avería es mucho más sencillo de reparar y si hay que hacer modificaciones se realizan desde el código. Si ya por ejemplo nos metemos en un proyecto bastante más complicado, por ejemplo que lleve alguna pantalla LCD, que lleve cosas muy pequeñas, pues yo por ejemplo utilizaría un microcontrolador o incluso varios unidos. ¿Por qué? Porque un autómata al final es más complicado programarlo, que tiene muchas funciones igual, porque lo hay con pantallas táctiles incluso ya preestablecidas, pero se vuelven soluciones bastante más caras y bastante más complejas. Además que tienes software que son específicos, entonces ya tienes que hacer un desembolso más grande. Con una placa de Arduino, por ejemplo, puedes conectar pantalla LCD, puedes conectar motores, puedes conectar pulsadores y te queda algo bastante más sencillo. ¿Cuál es el problema? Que tienes que crear toda la electrónica, tienes que hacer el encapsulado, en fin, tiene otras desventajas también. Por lo tanto, para elegir una forma u otra hay que analizar el proyecto y ver también el presupuesto que se tiene y el desarrollador con qué se siente más cómodo. Yo, por ejemplo, me siento muy cómodo trabajando con microcontroladores. ¿Pero por qué? Porque yo tengo mucha experiencia con ellos. A lo mejor una persona que empezó con autómata hace muchos años, ahora mismo un microcontrolador le resulta muy diferente y le cuesta más, entonces mucho más rápido programando un autómata y por lo tanto tiene un precio mucho más competitivo. Más adelante haré un vídeo de cómo planificar un proyecto, desde la idea que nos da el cliente hasta un resultado final. Entonces analizaremos qué tecnología vamos a utilizar, cómo vamos a plantear el problema, cómo vamos a dejarlo previsto para futuros cambios. En resumen, tenemos software para sitios web, que difiere bastante del resto de tecnología que vamos a utilizar nosotros, software para autómatas programables, software para microcontroladores y automatización por contacto. En los siguientes vídeos vamos a ver los tipos de diagramas, ¿vale? Diagramas de flujo, diagramas de graces, diagramas de fase y tiempo. Todo esto son representaciones esquemáticas de un problema para luego pasarlo a un software. Así que nada chicos, espero que os guste y nos vemos en los siguientes vídeos.